vida, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, capítulo número, si no me equivoco, 25 ya. Y como siempre me acompaña como cada jueves mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, súper bien, acá en Valdivia con un día hermoso. Hoy día la verdad que hizo mucho calor, es de esos días ricos de primavera que se agradecen de vivir en esta ciudad porque con un clima así, 24 grados, una ciudad hermosa, da como para caminar, muy lindo hoy. Oh, qué rico, de verdad, profe, porque aquí hace bastante calor. Se lo tengo que decir, aquí en la zona central, en la región metropolitana, aquí en mi comuna hace bastante calor y se nota ya que cada vez queda menos para el verano, cosa que la verdad le tengo que decir, me alegro porque me encanta esta estación del año. Dicho esto, querido profe, tenemos que comenzar con la pauta del día de hoy y como ya habíamos anunciado la semana pasada, vamos a hacer una serie de programas, 3 aproximadamente, hablando de los mitos y las realidades del sistema previsional chileno. Hay bastantes mitos que es importante que derribemos y lógicamente con alguien experto, como es el profesor Gustavo Dávila, y también hay realidades que hace falta que las reafirmemos y también demos algunos detalles sobre ellas. La semana pasada ya hablamos de 4 mitos, o bueno, 2 mitos y 2 realidades de hecho, y esta semana tenemos que hablar de otras 3 preguntas que ahí el profe nos dirá si son mitos o realidades. Profe, empezamos entonces, le hago la primera pregunta. ¿Correcto? Ya, profe, ¿mi pensión se verá afectada si retiro el 100%? Sí, bueno, es una pregunta que es, bueno, relativamente nueva, producto de toda la contingencia del retiro de los 10%, porque hay propuestas que han ido surgiendo en relación a poder retirar el 100% de lo que tenemos acumulado en las cuentas. Y es la pregunta válida, es decir, ¿será posible que retirar el 100% y que mi pensión no se vea afectada si tenemos un sistema en el cual dependemos netamente de lo que tenemos ahorrado? Bueno, en ese sentido tendríamos que preguntarnos si retiramos el 100% de esos ahorros, ¿cómo se va a financiar mi pensión si estoy retirando todo el capital? Ya, es una pregunta válida, hay mucha gente que probablemente puede decir estoy de acuerdo en retirar el 100% porque las pensiones igual de todas maneras van a ser muy bajas. Efectivamente es así, pero hay mucha gente que está considerando y está ahorrando para poder proyectarse con su pensión, con un ingreso que le sea, un ingreso que le sea relativamente estable en el futuro, ¿cierto? Y para poder llegar a eso, efectivamente, se necesita un capital, y un capital muy importante. Ahora, si llegamos a sacar el 100% del fondo que tenemos acumulado en la cuenta, tendríamos que preguntarnos de dónde va a sacar el Estado el dinero para poder financiar mi futura pensión. Porque en ese caso le damos toda la responsabilidad al Estado para que financie esas futuras pensiones. ¿Y de dónde va a sacar el Estado esos tremendos recursos que se necesitan para poder financiar eso? La verdad que llegaríamos ahí a un tema político-económico no menor con respecto a poder decidir de dónde saldrían esos recursos. Y los montos de pensión, probablemente si los recursos son escasos para el Estado para poder financiar esas pensiones, probablemente los mismos montos de pensión serían también no muy buenos, con montos no como quisiésemos todos, ¿cierto? Probablemente la realidad sería muy similar a la que tendríamos si los montos no retiramos el dinero. Dicho eso, creo que efectivamente si retiramos el 100% del capital acumulado, nuestras pensiones se verían afectadas porque el principal ente, que es el Estado, quien debería hacerse cargo de esas pensiones, estaría con recursos muy escasos para poder tener los recursos necesarios para entregar buenas pensiones. Diríamos que más que un beneficio que pudiese ser inmediato para la gente, producto de rescatar ese dinero, creo que a la larga sería un perjuicio no solamente para las personas, sino que también para el Estado. Así que, profe, entonces es realidad, podemos tacharlo como una realidad, ¿verdad? Para que mi querida señora directora le ponga el sello a la pregunta. Exactamente. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Profe, ¿es culpa de las AFP tener bajas pensiones?
Bueno, ahí hay un dato súper importante y siempre se le echa, se le carga un poco la mano a la AFP, si bien es cierto, son responsables, y lo hablamos también en la clase anterior, que son parte de todo un sistema previsional que tenemos hoy día. Es uno más, la AFP son uno más de las instituciones que rigen nuestro sistema previsional, donde tenemos el IPS, está la AFP, está el Seguro de Cesantía, ¿cierto? Está la misma superintendencia. Hay una serie de instituciones que forman parte de este sistema previsional y las AFP cumplen la misión de administrar los capitales necesarios para que los montos cotizados tengan la rentabilidad necesaria y suficiente de irse incrementando en el tiempo para lograr montos de ahorro mucho mejores, ¿cierto? Para poder, obviamente, en el momento que se calculan las pensiones, tener saldos suficientes para tener buenas pensiones. Y en ese sentido creo que, Yasmina, las FP han cumplido. Hay porcentajes no menores los cuales, si hacemos un balance de alguien que ha cotizado toda su vida laboral, y podríamos a lo mejor poner ahí como ejemplo a alguien que cotizó, ¿cierto?, durante toda su vida laboral sin a lo mejor lagunas, que no es necesariamente el estándar de, perdón, de todos los chilenos, porque hay gente que efectivamente ha dejado de cotizar producto de un tema laboral que tiene que ver con nuestra situación de economía laboral en el país, y que no ha cotizado durante toda su vida. Y de ese punto de vista del no cotizante y de aquella persona que cotizó gran parte de su vida, si hacemos un balance, gran parte de lo que tiene hoy día acumulado se debe a la rentabilidad generada por las mismas AFP. Por lo tanto, el rol principal, que es administrar los fondos de pensiones, ahí hay que ser justos y las AFP han cumplido con ese rol a cabalidad. El tema está en que se les echa la culpa de lo bajo de las pensiones, producto de un cálculo que ya está determinado legalmente. Y esa legalidad no depende de las AFP, depende de nuestro sistema político, económico, que ejerce y va modificando la legislación para ir adecuando esta norma para que vayan las modificaciones dando la fuerza necesaria y los cambios necesarios para que las pensiones vayan aumentando paulatinamente. Pero no dependen netamente de las AFPs ese rol del cálculo como tal de las pensiones y las modificaciones normativas. Creo que en ese sentido, repito, no es culpa de las AFPs la baja de las pensiones, es culpa de nuestro sistema previsional como tal. El rol de ellas, repito, en tema de administración de las cuentas, ha sido bastante bueno. Hay cálculos ahí estimados que se dice de que aproximadamente un 60, un 70% pudiese ser rentabilidad de lo que tenemos acumulado, y la otra diferencia entre un 30 y 40 es ahorro de los afiliados. Por lo tanto, ese rol creo que está bien cumplido por parte de la AFP. Vale, entonces, profe, esto lo podríamos decir que es un mito. Exactamente, sí, exactamente. Es un mito que sea culpa de las AFP el hecho de las bajas pensiones en Chile. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a la última pregunta, profe. ¿Las AFP se quedan con la plata de los trabajadores? Bueno, esta es una pregunta igual que siempre ha estado latente, y siempre incluso nos llegan como preguntas dentro de la comunidad con esta duda siempre. La AFP nunca se quedan con plata de los trabajadores, ¿ya? Por ley, por normativa, el ahorro previsional pertenece a los trabajadores, es de los trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, el uso que le pueda dar la AFP al dinero acumulado ahí en las cuentas de los trabajadores es netamente para administrarlo, invertirlo, y posteriormente, una vez que ya el afiliado está en etapa de pensión, tomar ese dinero y pagar las pensiones. Ese es el movimiento que hacen las AFP con respecto al dinero de los trabajadores, pero ese dinero sigue siendo de los trabajadores, y
y hablemoslo ahí también directamente, que en algunas preguntas y dudas que tiene la gente, si son embargables estos fondos por ser previsionales son inembargables tampoco, no pueden ser embargados. Por lo tanto, ahí tiene el trabajador y los afiliados del sistema la plena certeza de que esos dineros son de ellos, de cada uno de nosotros, los trabajadores y cotizantes del sistema previsional. Por lo tanto, es la verdad que no es cierto que las AFP se quedan con el dinero de los trabajadores. Ahora, vayámonos a las modalidades de pensión y los requisitos que existen para poder acceder de parte de los beneficiarios de pensión o los sobrevivientes, ¿cierto? Cuando un afiliado fallece, cómo opera a través de la pensión de sobrevivencia, donde se entregan y se pagan las pensiones de sobrevivencia con el dinero que quedó en la cuenta, y si no hubiese beneficiarios, recordemos ahí que algo que hemos tratado y lo hemos conversado varias veces, la herencia. Si hay dinero en la cuenta, se genera herencia para los consanguíneos más cercanos de ese afiliado fallecido. Ahora, si no hubiesen, también lo mencionamos en alguna clase, si no hubiesen beneficiarios de herencia, lo que corresponde ahí es que se entregue al Estado, porque el Estado es un heredero natural y general de todos los chilenos. Eventualmente, si no existe un beneficiario directo consanguíneo, la AFP tiene la obligación de entregar ese dinero a las arcas del Estado. Por lo tanto, ahí podríamos decir que en ningún momento las AFP se pueden quedar con el dinero de los trabajadores. O sea, profe, también lo que quedó muy claro después de los 3 retiros del 10% fue asegurar o se validó todavía más el derecho de propiedad de los trabajadores chilenos sobre sus fondos, porque si bien los trabajadores veían ese dinero que era suyo, sí, veían sus cuentas, pero era prácticamente intocable, con los 3 retiros del 10% se validó todavía más el derecho de propiedad un poco y decir que ese dinero es mío, yo lo he trabajado, yo lo he ganado, y en el caso que se aprobaron estas 3 leyes, disponer de ello en estos casos, ¿verdad?, excepcionales. Entonces, porque también hay que decir que antes de los retiros del 10% había gente que incluso no sabía ni en qué AFP estaba, simplemente sabía que cotizaba, pero no sabía que tenía en qué AFP estaba cotizando. Entonces esto vino como a valorar todavía más y reivindicar el derecho de propiedad que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros. Efectivamente, eso es así. Como bien dices tú, los retiros de los 10% vinieron a validar el hecho que para algunos incluso con declaraciones que yo pude escuchar en diferentes medios, incluso de políticos, personas que estaban en el gobierno, que ponían en duda el hecho de que los dineros eran de los trabajadores. Y cuando efectivamente se logró concretar el retiro de los 10%, del primer 10%, quedó pero claramente palpable y ahí muy concreto que los dineros son de los trabajadores, y la gente pudo corroborar y comprobar que podía sacar su dinero y que ese dinero era suyo. Eso, como bien dices tú, vino a validar todo ese proceso, toda aquella duda que existía de parte de los trabajadores y de todos los chilenos en general, incluso del mundo político, que, como te reitero, ahí yo escuché algunas declaraciones que ellos ponían en duda, hacían mención que el dinero era de las AFP, que la AFP lo administraban, que la AFP prácticamente se los pasaba a través de las pensiones. Es así, o sea, pero en sí el derecho a propiedad de ese dinero era claramente, y es claramente, de los trabajadores, y eso vino a validarse precisamente con los retiros de los 10%. Exacto, profe. Una cosita, profe, antes, porque ya hemos acabado con las 3 preguntas que teníamos para esta sección, pero dice que Luis Toro, por ejemplo, dice que de quién es la culpa. Entonces, si usted está diciendo que no es de las AFP, ¿de quién es la culpa ¿cómo se llama?, de las malas pensiones, sino desde las administradoras? Claro, bueno, ahí es buena pregunta lo que hace él, porque recordemos ahí que tenemos un sistema en el cual nos regimos bajo un sistema legislativo que se crean normativas y leyes con propuestas también a través de nuestro sistema presidencial que hoy día tenemos, en donde el mismo presidente puede
hacer mención a modificaciones que tienen que ver precisamente con aportes que tienen que ver con la mejora de las pensiones a través de aportes del Estado. Es decir, todo aquello que tenga que ver con entregas de recursos por parte del Estado y que tengan que ver con nuestro sistema previsional, ahí tiene gran importancia las propuestas del Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno. Por lo tanto, la responsabilidad cabe ahí en cada uno de los presidentes que hemos tenido hasta ahora y también cabe en aquellos legisladores que hemos tenido hasta ahora, de no haber hecho y modificado un sistema previsional que efectivamente entregue buenas pensiones. Recordemos ahí que llevamos con una reforma previsional mucho tiempo, que nuevamente se chuteó, ¿cierto?, para un tiempo más, que probablemente en este gobierno nuevamente no va a salir. ¿Cuántos gobiernos llevamos en los cuales la responsabilidad es netamente del Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno, para poder cambiar nuestro sistema previsional, que sea más robusto, más potente, con pensiones realmente dignas para la gente? Siempre está esa promesa al inicio de cada uno de los gobiernos. ¿Y cuál es el resultado final? Lo estamos teniendo ahora. Estamos llegando al fin de un periodo presidencial en el cual no tenemos reforma previsional. Por lo tanto, no tenemos... Ni ley corta. Ni ley corta, por lo tanto, nuevamente no vamos a tener una reforma que ayude a subir las pensiones, pero esa culpa, reitero, no es de la AFP, es del poder legislativo y el poder ejecutivo, que deben coordinar y concordar en ponerse de acuerdo y poder efectivamente hacer una reforma previsional que sea digna para todos los chilenos. Sí, profe, y aparte yo creo también hay que dejar claro que ya no solamente los cambios que se vengan o que se estaban esperando que se hicieran durante este gobierno, sino también cambios que se han hecho en gobiernos pasados. Volvemos a lo mismo, Sí. antes las AFPs asumían las pérdidas. Lógicamente, si se aprueban ciertos cambios en el DL 3500, se aprueban ciertos cambios en que ahora los trabajadores asumimos las pérdidas, lógicamente las administradoras de fondos de pensiones van a operar porque lógicamente les conviene esa disposición, pero es una disposición aprobada por diferentes gobiernos, igual la creación de los multifondos, de que los trabajadores asumamos las pérdidas. Entonces también ha habido muchos fallos ahí legislativos y por parte del Ejecutivo de aprobar ciertas cosas también. Sí, claramente. Como yo también, mencionaba... profe, y también, profe, con respecto al, ya lo hemos dicho también, el CTI, por ejemplo, el Consejo Técnico de Inversiones, que es el órgano encargado de velar cómo se invierten todas las inversiones de las administradoras. Entonces, creo que aquí hay es un aspecto multifactorial de varios puntos que está fallando y dinamitando el sistema. Varias instituciones, y tú lo has tocado muy bien, varias instituciones que tienen que ver efectivamente por velar que este sistema vaya mejorando. La verdad que hay varias instituciones ahí que están al debe hasta hoy día. Tú nombraste uno recién ahora que tiene que ver con con esta comisión asesora de inversión, Consejo Técnico, ¿cierto? Que realmente el último tiempo hemos visto que ha dado no ha dado el ancho para poder ayudar a que nuestras inversiones de este año y de otros años anteriores no sean las mejores. No, y que no sean las mejores y que sean inversiones que ya hemos hablado en otras ocasiones de posibles triangulaciones, etcétera. Esa labor, lógicamente, si no se vela por eso, porque se esté regulando bien o se esté llevando a cabo bien las inversiones, los que pueden hacerlas van a seguir haciéndolas, lógicamente se pueden beneficiar. Claro, exactamente, pero no es culpa, y eso reitero, no es culpa de esas instituciones que a lo mejor fueron creadas no de buena manera, porque en el fondo tú has mencionado varios hitos que un poco nos han perjudicado. Yo mencionaba de que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de turno, más el Poder Legislativo, de crear un sistema que sea concordante en mejorar las pensiones. Pero lamentablemente hemos tenido hitos puntuales a través de los diferentes gobiernos que han ido en otra línea contraria, han favorecido más al sistema financiero que a las personas. Y esa ha sido la gran problemática adicional al hecho de que no hemos podido construir un sistema robusto, previsional, que sea en ayuda directa a las personas. Es decir,
mejorar las pensiones, poder calcularlas de tal manera que podamos tener efectivamente un sistema provisional social potente y con mejores pensiones. Así es, profe. Así que vamos a cerrar ya este bloque porque vamos a ir a un tema bastante comentado y que creo que es importante que usted lo analice, profe, en la noticia de la semana. Querida señora directora, por favor. Profe, tenemos que hablar lógicamente del cuarto retiro. Ha sido el tema también de la semana, en la conformación de la comisión mixta, empezaron a trabajar, ya perdió la noción del tiempo. Ayer miércoles comenzaron a sesionar y bueno, se dieron cuenta, algunos diputados querían tratarla hasta total despacho, no se llegó a acuerdo, finalmente se acordaron 9 puntos, por así decirlo, de discordancia, de la discordia, por así decirlo, ¿verdad? 9 puntos donde están siendo un poco la piedra de tope para que avance este cuarto retiro de los fondos previsionales. Profe, si quiere, vamos comentando uno a uno y usted me va comentando lo mejor qué opina. Bueno, el primer punto, lógicamente, y es algo que dijeron desde la comisión que tiene un carácter bastante formal, que es que hay que desanclar este proyecto de cuarto retiro del concepto de estado de excepción constitucional. Sabemos que los 3 retiros se aprobaron y en el texto, en el proyecto, dice que es en un contexto de estado de excepción. En este caso, habría que eliminarlo de este proyecto porque ya saben que se acabó el estado de excepción el 30 de septiembre. Entonces, esto es simplemente un aspecto como técnico, formal. Sí, sí. Bueno, la verdad que en el papel, bueno, el estado de excepción se eliminó, pero podríamos decir que del punto de vista social, la problemática existe, sigue. La necesidad de las personas hoy día en poder tener mayores recursos para poder financiar el día a día, con muchas problemáticas ahí de muchas familias, todavía existen. Por lo tanto, si bien es cierto, desde el punto de vista técnico, habría que hacerlo, pero es netamente un tema administrativo de parte del Poder Legislativo que es solucionable. O sea, no encuentro que sea una piedra de tope para poder rápidamente llegar a un acuerdo para poder entregar o aprobar el cuarto retiro. El punto, profe, número 2 es bajar el máximo en el cuarto retiro, el monto máximo de retiro. Pasaría de 150 UFs a, dicen que había una propuesta de 100 UFs, pero que es conversable incluso a 135 o 120 UFs. ¿Qué le parece reducir? Porque todo esto es para evitar que dice que salga del sistema tanta cantidad de dinero. Sí, bueno, ahí a lo mejor, mira, hay gente que la verdad que tiene la posibilidad de retirar su dinero y a lo mejor no tiene la necesidad de hacerlo. Efectivamente, existen ese tipo de personas, ¿ya? Y que me parece bien que ellos puedan apelar porque hemos visto que en el fondo esta gente sigue ahorrando el dinero o lo invierte o hace una generación de una inversión tal que permite también generar una economía circular. Hemos visto que el consumo con estos retiros aumentó considerablemente en nuestro país. Eso ayudó a mucha gente, ayudó a pymes, ayudó a la misma, las empresas del retail, que tienen muchos trabajadores y probablemente ahí se mantuvieron ellos en sus puestos de trabajo producto de este consumo que hubo durante este tiempo. Por lo tanto, creo yo que ayuda mucho a la economía, efectivamente. No sé a quién se está protegiendo, si se quiere proteger al sistema financiero en el retiro, pero finalmente en el mismo sistema financiero y en nuestra economía el dinero sigue estando, sigue circulando, la gente sigue comprando, por lo tanto, la economía en sí no se va a ver afectada. Al contrario, se reactiva cuando existe dinero en el mercado. Lo que sí... Estoy de acuerdo que el nivel inflacionario puede efectivamente aumentar en cierta medida, pero ahí hay que ser muy también razonables porque el nivel inflacionario en Chile no depende solamente de nuestro país, sino que de muchos precios que vienen del exterior y ahí mayormente, porcentualmente, es debido a eso,
a los precios que vienen y todas las importaciones que tenemos, que vienen con montos más inflados producto de inflaciones que también se están dando en otros países, en otras economías. A nivel mundial es Exactamente. multifactorial, desde luego, así que también echarle solamente la culpa a los retiros es bastante también poco objetivo, ¿verdad? Sí. Profe, también otros dos puntos que se los voy a decir como de golpe, un poco es que posiblemente el cuarto retiro pueda conllevar una serie de impuestos o incluso para ciertas personas que tienen ingresos por X cantidad de dinero mensual no puedan retirar el cuarto retiro. ¿Qué le parece, como han dicho muchos, también esta letra chica que lleva impuestos? O que incluso hay gente que no la pueda retirar. Sí, sí. Bueno, en ese sentido va un poco de la mano de lo anterior, en poder bajar, ¿cierto?, el monto del retiro, precisamente porque hay gente que tiene la capacidad del ahorro que tiene en sus cuentas individuales, con mayores montos de ahorro, efectivamente, y obviamente si se pone una cifra X o un porcentaje en una UEF, probablemente van a poder retirar todo. Si se baja esa cantidad, mayores probabilidades de que el dinero obviamente se retire menos y a la vez que el impuesto que se genere ese mismo retiro sea menor si es que se va a aplicar una tasa impositiva. ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo? Que no es causal, porque ya lo corroboramos en el segundo retiro. No es una causal directa o no va a ser una traba para que la gente pueda retirar efectivamente este cuarto retiro, porque ya lo comprobamos en el segundo retiro, y es más, también lo analizamos en alguna de las casas, recuerdo, porque efectivamente esta gente o las personas en general pueden determinar que sacando este cuarto retiro, al hacer una inversión ganan mucho más o les Les genera compensa. una nueva oportunidad que el impuesto que van a cancelar. Así que no, la verdad que yo encuentro que no es razonable. Claro, como medida disuasoria, ¿verdad? Que han dicho No, muchos, no, sí, no lo cumple el que... fin. No, No desde luego, cumple. porque, bueno, simplemente tenemos que basarnos un poco en lo que usted dice, profe, el segundo retiro. El 91% de los afiliados lo hicieron, a pesar de muchos de Exactamente. ellos tener que pagar impuestos. Así que es más que comprobado que no es una gran medida para evitar que la gente retire su cantidad de dinero. Pero bueno, Exacto. profe, con respecto a el pago en dos cuotas, ¿qué le parece también esto de que se pueda, dice que lo que están proponiendo es que las personas que retiren menos de 35 UEFs sea el pago en una cuota, en el plazo de 30 días. Si la persona Sí. retira más de 35 UEFs, será en dos cuotas, siendo la primera en 30 días y la segunda entre 60 y 90 días. Me parece un poco también mucho. Sí, es un poco exagerado, porque, bueno, la gente si se le da la posibilidad lo va a poder retirar igual, ¿cierto? Que es lo mismo que complementábamos en la observación anterior. Y creo que no tiene mucho sentido. El único sentido que le veo es que es la problemática interna de las instituciones que efectivamente siempre han mencionado que para ellos es un problema poder llegar de parte de la AFP a poder liquidar, ¿cierto?, todos estos instrumentos para poder entregárselos y ponerlos a disposición de las personas. Eso creo que si ese argumento y realmente es válido, que ya visualizamos incluso en el primer retiro, que basta con liquidar algunos tipos de activos que ni siquiera hay que irlos a buscar afuera, si no están acá, podríamos disponer la AFP de esos recursos para poder ser entregados a las personas. No le encuentro mucho sentido, probablemente, o sea, lo menos que encuentro sentido es llegar a 90 días para poder entregar O un sea, cuarto yo retiro. entiendo la lógica de la propuesta que es para eso, intentar no la venta de activos de una manera tan rápida y que sea de una forma a lo mejor más gradual, no en un mes, sino en 3 meses. Entiendo que se hace con esa lógica. Ahora, también hay que decirlo que si mal no recuerdo, el primer retiro también tenía de plazo de entrega 30 días, creo, si no me equivoco, Sí, y al final las AFPs cuanto antes empezaron a hacer los pagos. Entonces, ni siquiera ellas mismas, que son las que podrían decir hoy estamos más perjudicadas, ni siquiera ellas cumplieron esos tiempos, entregaron cuanto antes los montos a los afiliados. Entonces, estamos dando propuestas que al final tampoco se llevaron a cabo en otras ocasiones o que
se propusieron, pero tampoco fueron como digo, medidas disuasorias, entonces es como Exactamente. trabar un poco por trabar, no sé. Sí, en ese sentido tienes razón, porque efectivamente en el primer retiro, incluso que era en 2 cuotas, si mal no recuerdo, las También, AFP tomaron la decisión de entregarlo en una cuota y muchas, por servicio a sus mismos clientes, en vez de ser en 15 días, lo hacían en 10 días. Y unas eran muy ágiles ya para poder entregarlo y poder satisfacer efectivamente a las personas con ese retiro que se estaba haciendo. Eh, y considero que en esa oportunidad, igual donde gente tenía más acceso a poder retirar dinero, que hoy día a lo mejor no es el mismo número de personas, estábamos hablando de posiblemente de mucho más dinero. claro. Creo yo efectivamente que no es una problemática y entiendo la lógica que tú mencionas también con esta propuesta en poder que el sistema financiero un poco no tenga tanto este impacto de poder liquidar de manera tan rápida, pero seamos reales, en el primer retiro, donde más lo pudimos palpar, no tuvo problema el sistema en poder liquidar rápidamente esos dineros y tenerlos disponibles para la gente. Profe, y aquí también hay otro punto que yo creo que a mí me preocupa bastante, que es el tema de las enfermedades catastróficas. Porque, ¿qué está pasando con las enfermedades catastróficas? Este proyecto de cuarto retiro incluye a estas personas que sufren lamentablemente una enfermedad llamada catastrófica o de muy alto costo, ¿verdad? Sí, Y puedan retirar a estas personas el 100% de sus fondos. Algo parecido como la ley que se aprobó con las personas que sufren una enfermedad terminal. terminar. Se está proponiendo, para acelerar el trámite del cuarto retiro, excluir a las personas con enfermedad terminal y modificar la ley de enfermos terminales e incluirlas en esa ley. ¿Qué le parece? A mí me parece bastante preocupante. Sí, es preocupante y a lo mejor, mira, si lo visualizamos, la necesidad que tiene una persona hoy día de enfermedad catastrófica, la verdad que en el país hay muchas y con montos muy elevados y vemos un drama social tremendo con personas que efectivamente están en esa posición. Yo tengo el caso puntual ahí de una persona con la cual me contacté hace poco que tiene un tremendo drama con su pequeño y adicionalmente él tiene una enfermedad adicional que le salió rechazada lamentablemente su pensión por una problemática ahí más que nada técnica, pero son tremendos dramas familiares que uno no logra dimensionar y efectivamente esto podría ser una solución para aquellas personas Exacto. que están en esa condición. Nadie quiere estar enfermo, pero necesitamos un apoyo más potente de parte del Estado para poder ayudar y apoyar a estas personas en esa situación. Son chilenos, son compatriotas que necesitamos que la ley los cubra de tal manera que de poder dar acceso, una, a beneficios de salud que sean potentes y complementarios a este tipo de enfermedades, y otra que no poder tener que llegar a poder desfinanciar mi pensión para poder cubrir, es decir, sacar de un lado para tapar un hoyo que tengo hoy día y finalmente quedo con otro hoyo que es mi pensión. Es, Totalmente. es mi visión porque no sabemos cuál es la expectativa de vida que tiene esa persona en esa enfermedad catastrófica que no necesariamente es una enfermedad terminal. Y a lo Exacto. mejor ahí se podría complementar, pero hay que generar un apoyo de parte del Estado para que eso se complemente. O sea, profe, Finalmente, sí. sí, disculpa, finalmente yo siempre veo modificaciones en las cuales siempre se le mete la mano al bolsillo a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado pretende o los legisladores pretenden hacer modificaciones, pero siempre considerando que la gente se gaste su plata. ¿Y qué pasa con el apoyo del Estado, el rol del Estado en poder ayudar a la gente? Es lo que se ve de manera muy Es que, profe, secundaria. ahí también estamos hablando, estamos entrando en un tema pedregoso porque estamos hablando de las deficiencias del sistema de salud chileno, que es bastante, el sistema público es bastante malo, hay que decirlo. Sí, Entonces, claro. estamos aquí entrando en a analizar diferentes aspectos, pero yo por lo que sobre todo lo veo preocupante es porque si bien no se descarta que se apruebe esta indicación con respecto a las personas con enfermedades catastróficas, pero se quiere sacar de este proyecto e incluirla en el de los enfermos terminales,
¿Qué significa? Que va a ralentizar todo, son personas que necesitan ese dinero, lo necesitan de verdad, y el excluirlas de este proyecto, a pesar de que me digan que lo van a incluir en el otro, eso conlleva que se ingrese una indicación, que se trate en la comisión de, no sé cuál será, se trate, se incluya, se vaya a la comisión, se vaya a sala, después pasa al Senado, pasa al otro lado, entonces, y Es más, prácticamente, sí, es prácticamente crear una normativa nueva referente a un tema muy específico que perfectamente puede ser incluido aquí. En eso yo te encuentro razón, para poder solucionar efectivamente hoy día de manera momentánea esa ayuda para este tipo de personas. Y grupo familiar, porque en el fondo es un drama familiar. así es, profe. Y por último también, bueno, las dos últimas, vamos así más rapidito para ir terminando también, profe, es las rentas vitalicias, excluirlas totalmente del proyecto o encontrar algún tipo de mecanismo o fórmula que haga que las personas con renta vitalicia puedan retirar, adelantar este dinero sin que afecte al patrimonio de las aseguradoras, como se está diciendo también y se ha dicho durante meses. Entonces, ¿qué opina? ¿Hay que excluir a las rentas vitalicias? ¿Hay que encontrar la fórmula? O incluso también escuché en prensa hoy de a lo mejor crear un tipo de bono que se retiren, se saquen de este proyecto y que se cree un bono de carácter fiscal que del Estado a los asegurados por renta vitalicia. Sí, bueno, es súper complejo el tema de las rentas vitalicias, es decir, los pensionados en renta vitalicia, porque recordemos que son contratos ahí entre privados y que precisamente ha sido una de las piedras de tope efectivamente para poder hacer algo más con los pensionados en renta vitalicia. Ellos tienen la misma necesidad como la tiene también una persona que hoy día está en retiro programado y puede acceder a poder retirar su dinero y poder cubrir, ¿cierto?, con los 10% sus necesidades. Porque recordemos que hay montos en renta vitalicia que hay mucha gente que sus montos son de 200, 250 mil pesos, 300 mil pesos, incluso por debajo de los 200 mil pesos. Hay muchas personas con esos montos de pensiones, por lo tanto la necesidad de ellos es tan válida como aquella persona que hoy día está en retiro programado. A mí me parece bien que se llegue a un acuerdo porque la verdad que es difícil el tema producto de la presión que ejercen las compañías de seguros y que han ejercido hasta hoy día, porque es efectivamente, yo diría que la mayor piedra de todo para que este proyecto de ley salga a flote, ¿ya? Por lo tanto, creo que cualquier modificación o cualquier intervención de parte del Estado para que exista realmente una ayuda para aquellas personas que están en renta vitalicia, creo que sería una buena solución. Es decir, hay que buscar la fórmula para que se pueda converger en aporte del Estado, ¿cierto? Y también las compañías creo que en ese sentido debiesen flexibilizar también parte de la mecánica que el Estado quisiese implementar ahí y no ponerse tanto, porque la verdad que la gente lo necesita y hay mucho requerimiento de los pensionados en renta vitalicia de generar mejores ingresos para ellos. Yo creo, profe, que la solución, la verdad, es, personalmente, visto lo visto, es buscar una fórmula. Una fórmula, también aquí lo ha comentado, ¿cuántas veces no lo ha comentado Gino? La fórmula a lo mejor de endosar a un tercero esta renta vitalicia, esta venta, para evitar que así haya pérdidas en el patrimonio, como dicen, de las aseguradoras, etcétera. Pero yo creo que la cosa es encontrar la fórmula, el mecanismo, incluir a las rentas vitalicias, pero encontrar la fórmula para más o menos que todo el mundo esté contento, que ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos, pero no las excluiría y menos con la promesa de darles un bono fiscal, porque esto ya se propuso durante el segundo retiro y nunca llegó. Y al final tuvieron que esperar hasta un tercer retiro donde se incluyó las rentas vitalicias. Entonces, las promesas, como digo, el de igual que con los enfermos con enfermedades catastróficas, las promesas en estos momentos se quedan en el aire, profe. Sí, lo que pasa es que justo, y por eso digo que la piedra de tope es una de las más grandes esta, porque finalmente a la hora de votar o hacer las modificaciones, la presión es tan grande de aquellas instituciones que se ven perjudicadas y no quieren perder parte de su patrimonio, efectivamente ejercen la presión. Seamos sinceros, aquí el que tiene más, el más poderoso, ejerce la presión necesaria para que sus fines o sus objetivos no se vean afectados.
Es así. Profe, y la última también, el último punto, tenemos que también ir cerrando ya este bloque, es con respecto a esta norma de clausura para evitar un quinto retiro, porque lo que se busca también es que el cuarto retiro sea el último, no haya más retiros y por lo tanto esta forma de cerrojo que estarían buscando sería aumentar, que quede estipulado el aumentar el quórum de aprobación para que prácticamente sea imposible que exista un quinto retiro en el futuro. ¿Qué le parece? ¿Va a haber quinto retiro, usted cree, profe? No, mira, yo la verdad, siendo un poco analizando la situación, sobre todo este cuarto retiro y todas las trabas que ha tenido y todo lo que ha demorado, va a ser difícil que un quinto retiro, eh, que si bien es cierto lo pueden proponer inmediatamente una vez que salga el cuarto, pero de que tenga el resultado esperado, la verdad que lo veo bastante difícil, sobre todo pensando en que tenemos cambio de gobierno y que probablemente va a venir un gobierno que pueda tomar medidas más concretas de poder solucionar temas sociales que son importantes y que ya sabemos que lamentablemente este gobierno dejó de lado. O sea, no hubiésemos llegado a este cuarto retiro ni a ningún retiro si la posición o la ayuda de parte del Estado hubiese sido otra para la gente que lo necesitaba más en su momento. ¿Ya? No llegó esa ayuda, se presionó de tal manera y se llegó a generar el primer retiro, después el segundo, el tercero, y ahora estamos en vista de poder aprobar un cuarto retiro. Yo Pero ha también, sido por mala gestión de precisamente el gobierno de turno. también lo veo complejo, profe, un posible quinto retiro, más que nada por lo que ha costado El cuarto. y todavía no se ha aprobado, todo lo que está costando el cuarto, con ahí rascando un poco, ¿verdad? Rascando los votos del Sí. oficialismo, hay algunos, pero prácticamente se está votando en bloque también, entonces, y ya de por sí hasta la oposición está en contra mucho de un cuarto retiro si no hay estos cambios, entonces yo veo muy complejo que haya en el futuro un quinto retiro y más si suben el quórum de aprobación. Eso ya quiere decir que se necesitarían muchos más votos para que se apruebe. Claro, además pensando en una reforma previsional concreta que necesitamos urgente de poder implementar la reforma. Y en la medida que obviamente el sistema vaya sacando más recursos para generar más retiros de 10%, la verdad que el sistema en sí un poco va cojeando, va flaqueando con un futuro, una futura reforma que necesita obviamente tener los capitales necesarios para implementar esa nueva reforma que se quisiese implementar en el gobierno que próximamente nos pueda tocar. Profe, tenemos que ir ya cerrando, vamos a cerrar ya este bloque, así que señora directora, bueno, lógicamente vamos a ver qué pasa ahí con el cuarto retiro y lo estaremos comentando aquí en la Escuela de Pensiones. Señora directora, pasamos al siguiente bloque de Te lo explico en un minuto. ¿Qué es el depósito convenido? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consiste el depósito convenido. El depósito convenido es un tipo de ahorro que se genera a través de un convenio que realiza el trabajador con su empleador. Este tipo de ahorro puede ser de manera mensual o puede ser de manera anual, es decir, se paga una vez al año. El gran incentivo que tiene este tipo de ahorro es el beneficio tributario, es decir, no se paga impuesto por este tipo de ahorro que se genera. Ese es el gran incentivo. Además, tiene el gran incentivo de que este ahorro permite, obviamente, aumentar la pensión o poder anticiparla. Es exclusivo este tipo de ahorro de los trabajadores dependientes. Profe, ahí quedó como siempre su nuevo TikTok y nos vamos rápidamente al siguiente y último además bloque que es Pregúntale al profe. Señora directora, por favor. Profe, como siempre ya sabe, llegan muchas preguntas, ahí las vamos seleccionando, hay diferentes medios por los que la comunidad se puede poner en contacto con nosotros y plantearnos así sus dudas y consultas. Repito y aprovecho también a invitarles a que nos escriban un mail a producción@fflive.cl, debería estar saliendo ahí abajo en la pantallita. Repito, ahí me dice la señora directora que está ahí, producción@fflive.cl. Ustedes tienen dudas, consultas,
nos la escriben, después las leemos y las incluimos en la pauta. Y si ya saben que si no, a lo mejor se manejan mucho con el mail, no pasa nada. Usted nos escribe ahí en los comentarios de los diferentes programas y siempre nosotros estamos revisando para seleccionar las preguntas. Profe, vamos con la primera antes de que se me pase el tiempo. Y la pregunta, mire, viene desde el mail, nos escribieron un correo y se llamaba Peyuco. Yo no sé si será su nombre real, pero es el que ponía en el mail. Y nos pregunta y dice, si yo contraté el seguro de cesantía personalmente porque no estaba afiliado por tener contrato de antes del 2002, ¿puedo renunciar sin estar cesante y sacar mis lucas? No me interesa esperar a jubilar. Sí. Bueno, bien, la pregunta es que este señor se accedió a estar en el seguro de cesantía de manera voluntaria, producto de que efectivamente su contrato fue anterior al 2002. La inscripción, al igual que inscribirse en este sistema previsional, el afiliado al FP o el afiliado al AFC, el seguro de cesantía, es una afiliación irrenunciable, aunque sea voluntaria. Del momento en que nos afiliamos a este tipo de instituciones y puntualmente en este caso a la cesantía, es irrenunciable. Por lo tanto, ya empezamos a pertenecer al sistema una vez que nos incorporamos, aunque sea de manera voluntaria. Por lo tanto, ahí lamentablemente nuestro miembro de la comunidad va a tener que esperar hasta poder acceder, si es que tiene la posibilidad de acceder, porque queda sin trabajo o porque se pensiona y puede sacar todo el dinero que está acumulado en la cuenta. Pero es irrenunciable el hecho de poder estar afiliado en el sistema de seguro de cesantía. Perfecto. Profe, siguiente pregunta de Atilio Machini, es de YouTube, nos dejó ahí el comentario en uno de los programas de Escuela de Pensiones y dice, en el caso de retiro programado, matrimonio sin hijos, si un cónyuge fallece, el otro recibe el 100%, si no es así, ¿qué porcentaje? Recordemos ahí que dependiendo de la modalidad en la cual uno esté, si está en retiro programado, si es la pregunta, si efectivamente es la pregunta, retiro programado, lo que percibe ahí es un 60% de lo que él percibía como pensión y no el 100%. Ahí hay una diferencia con respecto a otras modalidades con las cuales sí se podría acceder al 100%, dependiendo ahí de algunas cláusulas. Pero en retiro programado, lo que determina para un cónyuge o cualquiera, hombre o mujer, percibir el 60% si no hay hijos con derecho a pensión, solo hasta un 60%. Ya, profe, perfecto. Entonces ahí también aclarado esa pregunta que nos había llegado a través del YouTube. También nos llegó otra pregunta desde Facebook, porque como siempre les digo también, nosotros chequeamos las preguntas que se hacen porque ya sabe, profe, que este programa también se repite el fin de semana para todos aquellos que a lo mejor no lo han podido ver y que no lo han podido ver hoy en directo. Y la pregunta nos la dejó María Rosa Montenegro y dice, mi padre falleció y estaba en la chilena consolidada. ¿Qué pasa con los fondos? Bueno, lo que ella nos menciona ahí que el padre estaba en una renta vitalicia, por eso hace mención ahí a una compañía de seguros. Por lo tanto, la modalidad que eligió el papá fue irse a una renta vitalicia. No sabemos si fue una renta vitalicia simple o garantizada, y si fue garantizada, estaba dentro del periodo de garantía. Por lo tanto, lo que corresponde ahí es, seguramente, si hay beneficiarios, es pagar pensiones a los beneficiarios de pensión. Ahora, ella hace una pregunta ahí que es contradictoria y que hemos tratado de aclarar siempre en la primera temporada y en esta temporada. Los fondos, cuando me voy a una compañía de seguros, no son del afiliado, por lo tanto, yo mal puedo decir qué pasa con los fondos, porque ya no hay fondos, ya no existen fondos del afiliado. Lo que uno hace con su dinero es comprar una renta vitalicia y lo único que uno tiene de parte de la compañía es un documento que es una póliza de renta vitalicia que dice que por vida me van a pagar mi pensión, donde están estipuladas también algunas cláusulas, como la cláusula de la garantía, que también se podrían pagar pensiones eventualmente por una cantidad de tiempo al 100%. Por lo tanto, ya no hay dinero. Entonces ya no hay esa pregunta, ya no podemos hacernos esa pregunta, ¿qué pasa con mis fondos? Porque no existen fondos, ¿ya? Ese dinero es de la compañía del momento en que el afiliado opta por irse a esa modalidad.
Ya, profe, también ha llegado, y también aviso, mi querida señora directora, que si me intenta escribir al WhatsApp, mi celular ha fallecido, así que no hay posibilidades de que se nota que es jueves y son las casi las 9 de la noche, porque mi celular decidió apagarse indefinidamente. Con tal que no Profe, se le agote la batería a la dueña del teléfono, está todo no, bien. no, no, aquí nosotros hasta el final, este jueves, como siempre, con energía. Profe, llegó otra pregunta y de hecho, además, antes de que falleciera mi celular, también vi que estaba conectado este miembro de la comunidad y nos hacía otra pregunta. Así que a ver si está el equipo ahí detrás de las cámaras, si puede mandar a la otra plataforma que tenemos otra pregunta que también mandó este miembro de la comunidad que se llama Ujú. Damián Noriega. Yo sé que ahí escribió, lo acabo de ver conectado hace un ratito en Facebook y mandó también una pregunta por esta plataforma. Pero ahora nos hace una pregunta que, bueno, nos hizo una pregunta la semana pasada con Sí. respecto al TikTok que nosotros lanzamos, que era el de la compensación por divorcio. Y Ajá. él dice, ¿a qué se refiere con menoscabo económico durante el matrimonio? ¿Solo que no haya podido trabajar mientras estaban casados? Sí, mira, no necesariamente que haya podido no trabajar. Se asume que cuando existe este tipo de compensación, todo aquel periodo en la cual, en este caso, cualquiera de los cónyuges, porque recordemos hoy día que ambos tienen el mismo derecho, es decir, que alguno de los cónyuges, por no haber trabajado o como decisión haberse quedado, hoy me anda un bicho, haberse quedado en la casa producto de que no tenía trabajo porque alguno de los dos decidió criar a los hijos, pero aclaremos ahí que preferentemente hoy día en nuestra sociedad es la mujer que nada hace eso, pero se han visto algunos cambios con respecto a eso, y por eso hago mención de que cualquiera de los dos pudiese verse perjudicado desde ese punto de vista, es decir, tomar la decisión de quedarse en casa, ¿cierto? Criando a los hijos o tomando una opción de vida distinta y en algún momento en esa opción que conllevaron de manera conjunta, alguien se vio perjudicado producto de que no tuvo los ingresos suficientes como para generar un ahorro para llegar a un momento en el cual, ¿cierto?, el sistema pudiese otorgarle una pensión de acuerdo a esos ingresos. Por lo tanto, ahí se debe generar esa compensación económica a través de una dictación de un juez, ¿cierto?, que determina ese empeoramiento, en el fondo, ese perjuicio que se produce del punto de vista de esas decisiones que se toman, Ya. porque uno de ellos se vio perjudicado producto de que tuvo que quedarse en casa, no tener ingresos y obviamente no tener el ahorro previsional que se requiere para estos fines de ejercer, ¿cierto?, el derecho a pensión con pensiones de acuerdo al modelo o a la forma que ellos apelaban a tener. Ya, entonces eso se entiende por menoscabo económico en este compensación por divorcio. Profe, ahí le Exactamente. mandó el equipo que está detrás de las cámaras, como siempre, tan atento. Aparte también aprovecho de decirle, profe, que hemos incorporado, porque nosotros siempre nos estamos modernizando en este FF Live. Ahora hemos incorporado también los saludos y comentarios ahí abajito en pantalla, así que también está saliendo los diferentes saludos que nos manda la comunidad aquí en este programa. Profe, y como les decía, el equipo seleccionó el mensaje que también nos había mandado ahora Damián Noriega. Dice, tengo una consulta. Mi madre fue casada legalmente en su juventud y su esposo se fue y nunca se ha firmado un documento sobre el divorcio. Es decir, Ujú. hasta el día de hoy legalmente están casados. Los fondos de Correcto. FP, si esta persona fallece, espere que se me ha cortado el comentario, si esta persona fallece, pasan como pensión a mi madre, la cual es aún la esposa legal, aunque hayan pasado un par de décadas. Exactamente. Y dice además, complementa, y dice que también hay un hijo el cual tiene 36 años. Sí, efectivamente. Si la mamá de Damián, en este Damián. caso, es cierto, que todavía está casada legalmente con el señor, ella es beneficiaria de pensión. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, existiendo el vínculo legal, ¿cierto? Ella es beneficiaria de pensión. Me ha tocado el caso de mucha gente que lleva 30 años, 20 años separada de las personas, pero mantienen el vínculo, ¿cierto?, legal, y ellas tienen derecho a pensión o él tiene derecho a pensión. Digamos ahora es viceversa, por lo tanto, en ambas situaciones
si mantienen legalmente el vínculo, tienen derecho a pensión de acuerdo a nuestra legislación. Ya. ¿Y este hijo de 36 años le tocaría algo? Recordemos ahí que los hijos solamente tienen derecho y beneficio hasta los 24 años, siempre que entre los 18 y 24 años sigan estudiando. Perfecto. Entonces yo creo que ahí, profe, quedaron aclaradas todas las dudas, consultas. Yo sé que hay alguna más por ahí que también me han mandado, pero querida comunidad, si usted mandó sus preguntas y no le hemos contestado ahora, no pasa nada porque la guardamos para el programa de la próxima semana y ahí las contestaremos. Ya saben que los tiempos son acotados, pero no significa que no estemos atentos de lo que ustedes nos mandan. Dicho esto, profe, ahora sí que sí tenemos que ir cerrando, pero antes, por favor, señora directora, me coloca ahí en pantalla la información de contacto de mi querido profe Dávila, tanto su WhatsApp como su correo, profe, están saliendo en pantalla para que a lo mejor si la comunidad quiere contactarse con usted de manera privada para alguna duda o incluso a lo mejor contratar sus asesorías, puede hacerlo ahí con esos números de contacto. Si quiere hacer otro tipo de pregunta, a lo mejor más rápida, que también ayuda a contestar dudas que pueda tener la comunidad, nos la manda a producción@fflay.cl y también yo, como siempre les digo, lo deja sino en los comentarios de estos programas. Profe, nos tenemos que ir despidiendo, ahora sí que sí, eso Sí, es. efectivamente. Hay muchas cosas que hacer por hoy día. El día todavía no se acaba, así que hay harta cosa que hacer todavía. La noche es joven, profe, dicen por ahí. No, hay que seguir con compromisos ahí personales. Ya llegará el momento de poder disfrutar. Así es, profe. Así que hasta el final, como usted dice, todavía nos queda batería y nos quedan pilas para Sí, terminar, bueno, no el día, también la semana, porque por lo menos sí, claro. hasta el viernes tenemos que estar aquí también trabajando. Así que, profe, ahora sí que sí, vamos cerrando. Como siempre le iba a preguntar la nota, pero yo ya creo que la Pero usted excelencia, siempre se saca 7. por eso ya no quería ser obvia. Sí, y es un número que a mí últimamente me gusta tanto, el número 7, no sabe cuánto me gusta el 7, así que se lo coloco a usted nuevamente su 7, Cenita Yasmina. Bueno, entonces ahí me la anoto en mi cartilla de notas y ahora sí que sí, profe, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, así que le mando muchos besos para allá, para Valdivia y a la comunidad también, muchos besos. Chao.